capítulo número 139, y dice la Biblia en el verso 7 del Salmo número 139. Gloria al Señor. Voy a leerlo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Amén. Son dos preguntas que hay ahí que podemos darle respuesta en esta noche con la ayuda del Señor. ¿Pueden sentarse, hermanos? Pueden sentarse. Bueno, aquí estoy con mi esposa que hizo bien en acompañarme esta noche. Hoy esta iglesia aquí cerquita, Valledupar, y no había estado todavía en el primer culto. Y gracias a Dios que hoy me permite conocer la iglesia. Había pasado muchas veces por acá, pero bueno, el día se llega, ¿verdad? Y se llegó esta noche. Bueno, hermanos, hablando acerca de este salmo, nos habla acerca de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. ¿Qué es eso de omnisciencia y omnipresencia? Bueno, lo que significa es que Dios está en todas partes y lo sabe todo, sabe todas las cosas. Y eso tiene una importancia muy grande para nosotros, ese conocimiento de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios. ¿Por qué? Porque si uno sabe que Dios está en todas partes, entonces uno va a tener reverencia, ¿verdad?, a la presencia de Dios. Por un lado, pues ese temor, ese respeto que sentimos por Él, y por otro lado, también tenemos entonces la posibilidad o la oportunidad, la confianza, y yo diría la fe, de que cuando necesitamos de Él, sabemos que no hay que gritar mucho para que Él nos escuche. Recuerden que cuando el profeta Elías estuvo frente a los profetas de Acera y de Baal en el monte Carmelo, los profetas de esos dioses falsos gritaban, ¿verdad? Y entonces Elías se burlaba de ellos y les decía: tal vez está de viaje, griten más duro, o tal vez está durmiendo, llamen duro para que se despierte. Y ellos gritaban, y bueno, pero Elías tenía el conocimiento de que Dios está en todas partes. No tuvo necesidad de hacer tanto alboroto, tanta algarabía, sino solamente hizo una oración sencilla, pidió a Dios que enviara fuego del cielo, y así como pidió, Dios envió fuego para que consumiera el holocausto. Hay digamos, yo estoy mirando aquí como unos versículos, unos párrafos de la Biblia que nos hablan de esa, digamos, bendición de poder contar con un Dios que tiene esas facultades, que lo sabe todo, que está en todas partes. La Biblia dice que cuando Rebeca, la esposa de Isaac, salió embarazada, recuerde que por allá en el capítulo 25 del Génesis, ella sintió que un movimiento en su vientre. Y como en ese tiempo no había rayos X, ni ecografías, ni nada de eso, ella consultó solamente, existía el ginecólogo. Amén. Y ese ginecólogo era un especialista tremendo, que no necesitaba ecografías, no necesitaba escáner, no necesitaba nada de eso para saber qué estaba pasando allá en el vientre de esa mujer. Y dice la Biblia que ella fue y consultó a Dios. Amén. El especialista de ese momento. Y el Señor le dijo así, es que hay dos naciones en tu vientre. Dos naciones hay en tu seno. Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. El conocimiento de Dios, previo de Dios de todas las cosas, no solamente podía ver lo que estaba dentro del seno de Rebeca, y enseguida le dijo que no era una sola criatura, sino que tenía gemelos en el vientre, y que además de eso
le señala el futuro de las cosas que iban a suceder con esos dos muchachos que se estaban gestando allá. Y a mí me llama la atención esto, hermano, porque uno cuando desea buenas cosas para los hijos, y yo creo que los padres cristianos que estamos aquí deseamos ver a nuestros hijos viviendo la vida cristiana. Deseamos ver a nuestros hijos viviendo en el temor del Señor. Y cuando oramos, nosotros oramos porque queremos un buen futuro para ellos. En el tiempo en que vivimos y nos desenvolvemos en nuestro diario vivir, vamos dando ejemplo de una vida de personas que temen a Dios, que conocen que Él está en todas partes, que conocen que Él lo sabe todo, y en la forma en que vivimos damos a conocer a nuestra descendencia, a nuestros hijos, esos valores que provienen de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo creo que si nosotros procuramos eso en la presencia del Señor, vamos también a ver en el futuro ese deseo que tenemos, ese anhelo que tenemos con ellos. Yo cuando les hablo a ellos y más cuando predico, digo que si hay algo que yo quisiera dejarle de herencia a mis hijos, es que ellos sean temerosos de Dios. Creo que es el patrimonio más grande, por encima de la capacitación académica, por encima de los bienes materiales que uno pudiera conseguir. Creo que el valor más grande es eso, darles a conocer al Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Entonces, esta Rebeca recibió la revelación de Dios de qué era lo que tenía en su vientre y qué iba a suceder con ellos. Pienso que las promesas de Dios para nosotros y nuestros hijos son las mejores, y las bendiciones de Dios están ahí para que ellos también disfruten de ellas. Hay otro cuadro que nos muestra la Biblia en el segundo libro de los Reyes, en los tiempos de Eliseo, y nos habla del rey de Aram, o sea, el rey de Siria. Y dice la Biblia que había guerra entre Israel y los sirios. Y cuando en esos tiempos de guerra el rey Aram de Siria le ponía emboscadas al rey de Israel y mudaba su ejército para hacerle como emboscadas al rey de Israel, venía el profeta Eliseo y le decía al rey de Israel: mira, no pases por ese camino, porque allá están los asirios esperando para matarte. Y así dice la Biblia que sucedía frecuentemente. Y el rey de Asiria, un día enfurecido, llamó a sus siervos, a sus soldados, a sus generales, a sus capitanes, para preguntarles cuál de ellos era el que estaba infiltrado, para que le dijera todas las cosas que él iba a hacer, se las informara al rey de Israel. Y uno de los siervos le dijo: no, señor mío, lo que pasa es que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. De manera que cuando tú estás hablando y organizando la emboscada, ya Dios le ha revelado al profeta lo que va a suceder, y por eso él se esconde y no pasa por ahí. Yo estaba pensando, hermano, en esto de la omnipresencia de Dios y de la omnisciencia de Dios, porque uno ignora muchas veces de cuántas cosas nos ha librado el Señor, y ni siquiera nos hemos enterado de atracos, de muerte, de accidente, porque de alguna manera pone en nuestro corazón de pronto el no ir o no asistir o cambiar de lugar o caminar por otra calle, porque el Señor dice en la Biblia que Él tiene cuidado de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor en esta noche. Qué bueno entonces contar con ese Dios que todo lo sabe. Bendito el Señor, y que de antemano nos muestra lo que va a suceder. Yo viví en un pueblo de Sucre que se llama San Onofre, y allá hay un hermano
el hermano José María, tenía un viaje para irse para el Urabá. Y él dice que tenía todo recogido ya para empacar las maletas, porque iba a ministrar una finca en esa región. Y dice que antes de irse dijo: voy a ir donde el pastor para que ore por mí, para que Dios me bendiga en el viaje. Y cuando llegó a la casa pastoral para que el pastor orara por él, el pastor oró por él, pero le dijo: Chema, de todas maneras te voy a decir algo. El Dios que te va a bendecir allá, también te puede bendecir acá. De manera que si tú vas a viajar, es bueno que consultes primero si vas a ir o no en la voluntad de Dios. Y él se regresó pensando en esas palabras, habló con su esposa y decidieron quedarse ahí. Y me dice el hermano José María: hermano, no había pasado un mes cuando llegó la noticia de que la familia, las personas que fueron a trabajar a esa finca, en esos tiempos de las masacres de las bananeras en Urabá, y se entraron y mataron toda la familia. Y él dice: de alguna manera Dios puso en la boca de ese pastor esas palabras para que yo desistiera de ir a ese lugar. Y pensando en esto, hermano, a eso me refiero cuando digo: Dios nos ha librado a nosotros, nos ha guardado de muchas cosas, porque Él está en todas partes y conoce todas las cosas. Un hombre llamado Felipe, que fue discípulo del Señor, tenía un amigo que se llamaba Natanael. Y entonces él fue y le dijo: Natanael, conocí a un hombre llamado Jesús, el de Nazaret, el hijo del carpintero. Y dice Natanael: pero si de Nazaret nunca ha salido ninguna persona importante, ¿cómo es que ese que tú dices que es el Mesías ha salido de Nazaret? Y Natanael le dijo: ven y ve. Y lo llevó allá. Y dice la Biblia que cuando él se iba acercando, el Señor habló de Natanael y dijo: he aquí un verdadero israelita en cuyo corazón no hay engaño. Y Natanael, viendo que el Señor conocía su corazón, entonces se alarmó, se emocionó, se alegró y le dijo al Señor: ¿de dónde me conoces? Y el Señor le dijo: Natanael, es que antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi allá en ese lugar. No porque el Señor hubiese pasado por allá debajo de la higuera, sino que Él conoce todas las cosas y no hay nada oculto delante de Él. Entonces Natanael le dijo: Señor Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Emocionado. Y el Señor le dijo: Natanael, porque te dije de mí, te has asombrado, no has visto nada todavía, sino que de aquí en adelante vas a ver el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Las primeras experiencias que uno vive, mire esto, en la presencia del Señor, son experiencias que le marcan a uno la vida para siempre. Yo no sé si a usted, pero a mí me pasaron muchas cosas. Y yo recuerdo que antes de tomar la decisión de bautizarme, yo quería tener un impacto de sentir la presencia de Dios, de tener una convicción de que lo que iba a hacer no era una decisión impulsada por una emoción, sino que quería tener definido que Dios tenía un propósito conmigo y andaba en búsqueda de esa revelación. Y yo recuerdo una cosa curiosa que me pasó, era que yo le decía: Señor, yo quiero sentir que tú estás aquí.
que tú estás conmigo. Quiero sentirte a mi lado. Y una noche llegué a orar a la iglesia y estando arrodillado en una banca yo sentí que alguien me puso la mano aquí así duro en la cabeza, así que me hundió la cabeza. Y yo miré hacia allá, hacia atrás y no había nadie. En ese momento entendí que Dios estaba tocándome físicamente, que la mano de Dios estaba sobre mí. Y ese día yo tuve como esa impresión tan fuerte que dije, Dios está aquí, me está respondiendo a lo que yo le estoy pidiendo. Y hermano, esas cosas que le ocurren a uno en esos primeros meses o primeros tiempos de la vida cristiana deben permanecer con uno. Eso no puede ser la historia del pasado, cuando yo me bauticé, cuando yo me convertí, sino que deben ir marcando nuestra relación con Él diariamente. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que lo que vio Natanael, lo que experimentó, no era nada para lo que iba a seguir viendo de ahí en adelante. Una revelación de la omnisciencia, pero ahora el Señor le promete que frente a Él, con Él, siguiéndole a Él, va a tener una escalera que lo comunica con el mismo cielo. Y fue la experiencia que vivió Jacob cuando huía de su hermano Esaú, rumbo allá a tierra de los caldeos. Y dice la Biblia que tuvo una visión donde veía que una escalera que apoyada en tierra, su extremo superior se apoyaba ya en el cielo, y ahí bajo la luz de las estrellas y el sereno de la noche, sin ninguna compañía, él pudo sentir la voz de Dios que le hablaba y le decía: Jacob, oh Israel, yo te voy a llevar para donde tú quieras ir y te voy a bendecir y te voy a regresar de nuevo a esta tierra, y la tierra donde estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y cuando Jacob despierta de ese sueño, dice la Biblia que estaba asustado, porque él dijo: Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y como Dios está aquí y me ha hablado, y donde yo voy creyendo que estaba solo, Él está conmigo, Él me acompaña, me dice que me va a llevar, me va a traer. En otras palabras, todas las áreas y los aspectos y los proyectos y todo lo que tiene que ver con mi vida va a estar marcado por la presencia de Dios que ha prometido estar conmigo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando Jacob entiende eso, entonces dice: si es verdad que Dios va a hacer todo eso conmigo, me va a cumplir las promesas que me ha hecho, yo también voy a hacer un pacto con Él, un compromiso con Él. El lugar donde estoy lo voy a consagrar para hacerle culto a Él, y de todo lo que Él me dé, el diezmo lo voy a apartar para Él. De manera que cuando uno tiene ese encuentro, tiene esa confianza, tiene esa experiencia de que Dios está al lado de uno, hermano, no queda otra cosa sino seguirle y servirle a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, en relación con esto que les vengo hablando, David, que es quien escribe este salmo, tenía un conocimiento, yo digo un conocimiento muy profundo de el carácter y los atributos de Dios. Y yo he pensado que si Daniel
hubiese conocido lo que conocía David de Dios, Daniel no se hubiera arrodillado a la ventana a mirar a Jerusalén, porque hubiera entendido que Dios estaba ahí, en la piecita donde él se arrodillaba. Pero fíjese, con todo y lo Daniel que era, no sabía lo que usted y yo sabemos en esta noche. Manera que eso, a veces los hermanos que solamente leen la Biblia cuando vienen a la iglesia, o solamente oran cuando vienen a la capilla, y tienen de pronto una reverencia cuando están solos en el culto. Pero yo quiero decirle, hermano, que el Dios de aquí, de la capilla, es el Dios de las rosas, allá donde usted va a tirar machete, donde ordena la vaca, donde está en la casa barriendo o haciendo sus labores. Allá está el Señor, y puede adorarle, puede cantarle, puede glorificarle, y puede sentir la presencia de Dios. Y si tiene una dificultad, un problema, lo que sea, invoque el nombre de Jesucristo, que donde su nombre se invoca, dice, allí me manifestaré, dice el Señor. Entonces, qué experiencia tan buena conocer a Dios. Y mire, termino con esto, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mire, yo veo que aquí hay dos aspectos. Uno, que la palabra de Dios es penetrante en el sentido espiritual, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Yo creo que el hermano Celso y la hermana Dalén saben bien esto el asunto de los temperamentos de los seres humanos. Entonces se dice que uno arrastra herencias de los tatarabuelos en el sentido de la cuestión, digamos, temperamental, y algunas pasiones y virtudes también, hasta 400 años atrás, de los tiempos de Simón Bolívar y más atrás. Y entonces si el abuelito era una persona iracunda por allá, entonces yo puedo justificar y decir, no, es que mi tatarabuelo era así, y por eso yo me comporto así. Y como el temperamento no se puede modificar según las teorías de los grandes psicólogos, entonces uno justifica ese comportamiento. Y la realidad que presentan ellos, digamos los profesionales de esta área, es que uno es como si usted cogiera y metiera un trozo de hielo en una caneca de agua, y dos partes del bloque de hielo se sumergen en el agua y solamente una queda flotando en la superficie. Y usted solamente puede ver la que está encima. De manera que usted habla conmigo, solamente ve un tercio de mi personalidad. Los otros dos tercios están ahí escondidos y usted no puede verlos, ni puede conocerlos. Y por eso las personas, cuando reaccionan, ya no en el sentido natural, sino que cogen rabia o bajo el afecto de la ira o de una pasión, a veces las personas hacen cosas terribles. E incluso siendo cristianos, muchas veces uno ha escuchado a los hermanos decir, no, es que se me salió. O cuando yo cojo rabia, hermano, se me sale el apellido. Y cosas así por el estilo. Y la persona, el cristiano, hasta lucha con eso. Y dice, yo no quiero ser así. No quiero comportarme de esa manera. Pero fíjense que hay algo aquí que donde no llega la terapia del psiquiatra o del psicólogo o el consejo natural, hay algo aquí que es poderoso. Y ese algo es la palabra de Dios, que se mete por allá y parte el alma
y el Espíritu, bendito sea el Señor, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, escuche bien, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios puede cambiar tu vida, porque Él conoce tu corazón. Aún no está la palabra en mi boca, y dice el salmista, he aquí, tú la sabes toda. De manera, hermanos, que hoy estamos aquí ante la radiografía espiritual de la palabra de Dios, que nos está escaneando de pies a cabeza. Bendito sea el Señor, y revelando lo oculto del corazón. Pero aquí hay también el favor de Dios. Él no solo da, digamos, muestra el resultado del análisis, sino que da también la cura, el remedio. Bendito sea el Señor, y Él puede curar las heridas, puede sanar tu alma, puede sanar tu corazón. Y de hecho, por eso la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Yo voy a invitarle a estar en pie en esta noche. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé si usted quiere expresar una palabra delante de la presencia de Dios que está aquí en esta noche y decirle: Señor, cambia mi vida, transforma mi ser, Señor, cambia mi corazón, haz una obra poderosa. Él puede hacerlo en esta noche. Soberano Dios de los cielos, a tu nombre sea la gloria, Señor, la honra, la alabanza, el poder, oh Señor. Tú estás aquí, Señor Jesús, para obrar, oh Dios, en la vida de alguien, Señor, una persona, un hermano, un amigo, que necesita de tu poder, Señor Jesucristo. Dios eterno, invoco tu nombre santo, Señor Jesús, y te pido, Dios, tu poder transformador sea obrando aquí esta noche, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Señor.